obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad de amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel. Vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos y ofrendas, y le voy a pedir a nuestro hermano Pascual y a nuestro hermano Víctor si nos ayudan. Vamos a orar, hermanos. Los que pueden estar de pie, los que quieren permanecer sentados, no hay ningún problema. Bendito Dios, en esta hora, mi Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por lo bueno que has sido tú con nosotros, por habernos guardado y por habernos cuidado, mi Señor, en el transcurso de estos días. Gracias, mi Señor, porque tú nos llevaste y nos trajiste con bien donde quiera que anduvimos, mi Señor. Gracias por ese amor y por ese gran cuidado que tú tienes para con tus hijos, mi Dios. Te damos las gracias, mi Señor, y sabemos que tú suples todas las necesidades que tenemos, Padre, así sean de salud, en lo económico y sobre todo, mi Señor, en las relaciones que tenemos con los demás, Padre. Gracias por darnos esa gran bendición, mi Señor, de abrir los ojos a este nuevo día, Padre. Y te agradecemos, mi Señor, con estas ofrendas, mi Señor, y con estos diezmos, Padre, que van a ser levantados, mi Dios. Gracias por la gran provisión que tú nos has brindado, mi Dios. Te damos las gracias, mi Señor. Y mi Señor, te rogamos también por aquellos que no puedan ofrendar, mi Señor, te rogamos para que tú les bendigas grandemente, Padre, para que también toque su corazón, mi Señor, y que lo haga, mi Señor, en su momento determinado, Padre, cuando tanto tú como Él, Padre, así lo dispongan, Padre misericordioso. Sobre todo, mi Señor, sabemos que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Te damos las gracias, mi Señor, nos ponemos en tus manos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón.
cantador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Muy bien, vamos a cantar otro himno, y después de este himno viene la predicación, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar el himno número 31. Himno número 31. Y si puede estar de pie para soltar nuestras voces. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Te confieso solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. En el cielo a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. En valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo el Salvador. Amén. Vamos a dejar el tiempo para la enseñanza. Hermanos, pueden sentarse, Dios los bendiga. Nos da mucho gusto saludarles y ver que de alguna manera nuestro Dios nos ha cuidado. También nos da mucho gusto saludar a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, ya que este recurso ha servido bastante para que la palabra que se ha estado predicando les haya sido de mucha ayuda, de mucha bendición. Entonces, recordemos que la mejor inversión que nosotros podemos hacer es precisamente en los asuntos del Señor. Buscarle a Él en todos los sentidos es el mejor tiempo invertido, hermanos. Porque si nos hacemos una pregunta, ¿de dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene lo que tenemos, lo que somos? Si no es de Él. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo nos ayuda y nos dirige, nos muestra, ¿verdad?, que lo mejor es buscar al Señor, honrar al Rey, hermanos. Amén. Y no al Rey terrenal, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y bueno, pues en esta mañana vamos a abrir las Escrituras y vamos a buscar en ellas lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestra alma, lo que nuestro espíritu anhela. Hermanos, no es la palabra del hombre la que debe motivar a las personas, a los cristianos, a seguir adelante. No debe de ser el hombre. Claro, tiene cierta influencia, pero recuerden que la principal motivación es nuestro Dios. El hombre es un instrumento,
y en las manos del Señor puede ser de mucha bendición, pero recuerden que nuestro objetivo es ser como Cristo. Así es de que vamos a buscar en la palabra de Dios la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, y ahí es donde vamos a estar considerando lo que Dios dice por medio de el apóstol Pablo, que anteriormente era conocido como Saulo de Tarso, y en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor, y de una manera tan preciosa cambió su estilo de vida, cambió su perspectiva de las cosas, ya que anteriormente era una persona que estaba en contra del Señor y de todos sus seguidores, ya que él pedía la aprobación de autoridades para tomar presos a los cristianos, tomarlos de los cabellos y llevarlos hacia la cárcel. Pero en el camino a Damasco cambió todo. Yo quiero preguntarte, ¿te acuerdas de tu camino a Damasco? ¿Te acuerdas cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Te acuerdas cómo era la manera en la cual vivíamos antes sin Cristo? Separados de Dios, viviendo perdidamente. Pero en el camino a Damasco tuvimos la bendición de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero hay una palabra que debe quedar muy latente en nuestros corazones, la que el apóstol Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Esa palabra, hermanos, debe ser el estandarte de cada uno de nosotros, porque hay veces que se nos olvida nuestro camino a Damasco, se nos olvida de quién dependemos, se nos olvida de quién viene la fuerza, se nos olvida quién nos da sostenimiento diario. Y es por eso que esa pregunta debe estar latente, como un estandarte: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En uno de los cantos que pudimos aquí, valga la redundancia, cantar al Señor, decía: oh Señor, es mucha, ¿qué cosa? La labor, y obreros faltan. Danos pues ferviente fe y valor. Y el resultado, y obreros, y las incluye, hermanas, y obreros siempre habrá. El Señor dice que la mies a la verdad es mucha y faltan obreros, hermanos. Cada día los institutos se ven golpeados por la indiferencia que existe en el mundo, ya no solamente en el país, sino en el mundo, dado a que el enemigo espiritual está bombardeando las tres instituciones que fueron establecidas por Dios. ¿La recuerdan? Díganlo, por favor, en el orden que quieran. La iglesia, la familia y gracias, y el gobierno. Son tres, hermanos, tres instituciones que fueron establecidas por Dios, y ese es el objetivo que está minando Satanás. Y les decía que los institutos también han sido golpeados. Se dice que algunos institutos que fueron semilleros antes, obreros, obreras salían, y ya con el tiempo fueron menguando. Y algunos de esos obreros pues no son obreros fieles al Señor. Hermanos, sin duda necesitamos permanecer en las sendas antiguas que tenemos aquí en la palabra del Señor. En esta mañana pretendo hablar con ustedes un tema que tiene por título: un ruego a la unidad. Un ruego a la unidad, hermanos. ¿Recuerdan el mensaje que Dios nos dio la oportunidad de compartir anteriormente? No el domingo pasado, porque el domingo pasado fue usted, ¿verdad? Una bendición escuchar acerca de esta oración tan especial, ¿verdad? Una oración, ¿recuerdan? Con autoridad.
Y gracias a Dios, hermanos, porque cuando escucho la palabra de parte de otros hermanos, nunca estoy pensando, este mensaje le sería bien a fulano, a sultano. Este mensaje sería, cuando alguien comparte, es mi pensamiento, es mi sentir, es mi convicción. Señor, ¿qué me vas a decir? Que yo pueda apropiar ese mensaje, porque eso estamos aquí, hermanos, para eso estamos aquí en este lugar. Para eso nos conectamos en el internet, para saber lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y hacer cambios. Como Pablo le escribe si no recuerdo mal, a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y muchas de las veces nosotros nos conducimos en este mundo deficientemente y tenemos que corregir ciertos parámetros en nuestra vida. ¿Sí o no, hermanos? O todo marcha viento en popa, como decimos. Somos seres humanos, seres que fallamos. Somos imperfectos. Vivimos en un mundo que está impregnado del pecado. Vivimos en un mundo que está gobernado, ¿verdad?, por el príncipe de este siglo. De manera que si nosotros bajamos la guardia en el sentido espiritual, vamos a batallar, hermanos. Vamos a tener muchos problemas. Por eso es importantísimo que vayamos a las sendas antiguas, que es la palabra del Señor. Y en el mensaje anterior hablábamos de un fruto que glorifica a Dios. ¿Recuerdan que hablamos del campo? ¿Recuerdan que hablamos de cómo el Señor utilizaba un lenguaje tan sencillo para compartir a las multitudes que necesitaban de Él? Al grado que no lo dejaban descansar, hermanos. Porque cuando el Señor les predicaba con esa autoridad. Se admiraban de Él, de su doctrina. Doctrina es enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la gente quería saber más de Él. Y lo seguían a donde Él iba. En una ocasión, ya todo el día de andar compartiendo el Señor, los discípulos con Él, y le dicen: Señor, despídelos ya, porque no hay para darles de comer. Despídelos. Ahora, hermanos, eran otros tiempos, eran otras costumbres, ¿verdad que sí? Eran otras comidas también. Entonces, despídelos para que vayan y pregunten, y a ver, alguien les da un taquito. Estoy parafraseando un poco. Pero el Señor les dice: ustedes denles de comer. ¿Cómo, Señor? Si todo el día hemos trabajado, ya estamos cansados, ¿de dónde? Y el Señor siempre nos da respuestas tan maravillosas, hermanos. Siempre nos da alternativas. Son las mejores. Las alternativas que el Señor nos da en su palabra son las mejores, hermanos. Son las que necesitamos. Y el Señor les dice: ustedes denles de comer. ¿De dónde, Señor? ¿Qué es lo que tienen ahí? Bueno, nosotros no, un muchacho tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para una gran multitud? Hermanos, nuestro Dios es el hacedor de maravillas. Y les dio instrucciones. Y les dijo cómo hacer las cosas. Porque el Señor les decía cómo y Él lo hacía. Y les decía: así como yo lo hice, háganlo ustedes también. Y Él hizo el Señor un milagro precioso. Hasta sobró, hermanos. Y así es nuestro Dios. Y nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Yo creo en mi Dios. Yo creo que Él puede hacer las cosas posibles. Lo que para nosotros es imposible, para Él no es posible. ¿Lo crees, hermano? Porque si no lo crees, déjame decirte que hay un serio problema en tu corazón. Yo creo que nuestro Dios es hacedor de maravillas, hermano. Amén. El poder de Dios está vigente. Así es. Él tiene el control de todas las cosas. Yo le creo a Él, hermanos. Entonces, en esta porción de Efesios capítulo 4, encontramos los parámetros que necesitamos para seguir adelante como
individuos, como cristianos, como hijos de Dios y como iglesia también. En este capítulo encontramos un ruego a la unidad, hermanos. En esta carta del apóstol Pablo, no fue nada sencillo llegar a este punto de exhortación a los demás hermanos en Éfeso. Sin embargo, al apóstol Pablo le era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a pesar de las circunstancias adversas que él pudo experimentar en el ministerio, desde cuando el Señor lo llamó en Damasco y quedó ciego y obtuvo una capacitación, por supuesto, porque el Señor no envía a nadie así nada más, sino que los capacita, les enseña, les muestra. Y el apóstol Pablo pudo entonces ampliar esa visión y ver la necesidad apremiante que es que las personas sin Cristo están totalmente perdidas, hermanos. Y en el corazón del apóstol Pablo estaba ese fuego también que le quemaba de tal manera que desde Jerusalén hasta Ilírico lo llenó todo. ¿De qué cosa, hermanos? Del Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no fue nada fácil, hermanos, llegar desde Jerusalén y pasar por los diferentes lugares, los 3 viajes que él realizó y llevar la palabra de Dios. No había en él interés alguno de sacar recursos económicos, ¿o sí? Porque lo que él le preocupaba era llevar el mensaje que puede transformar la vida de muchas personas. Y ese era el propósito del apóstol Pablo. Y sufrió, hermanos, padeció muchas cosas. Pero de todo lo que sufrió, él dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo también fue aquella porción que nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, a propósito, ese fue el tema de nuestro hermano Oscar, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué cosa, hermanos? Les ayudan o nos ayudan a bien. Y hay veces, hermanos, que nos quedamos superficialmente con algunos versículos y no ahondamos más allá. Por eso es importante congregarnos, hermanos, porque este lugar que Dios ha dispuesto para alabar su nombre, también lo ha dispuesto para buscar la mutua edificación. Y gracias al Señor que paulatinamente ya se están dando más alternativas ante esta contingencia. Gracias al Señor, hermanos. El Señor nunca perdió el control de las cosas y nunca lo perderá porque Él es soberano. Pero si hay algo que puede motivar y edificar la vida de los santos, son precisamente nuestras reuniones. Y damos gracias a Dios por ello. Y poco a poco, hermanos, poco a poco, siendo sabios, siendo prudentes, con la ayuda del Señor. Pero nuestra mirada debe estar siempre hacia adelante, no hacia atrás, es hacia adelante. Y el apóstol Pablo padeció muchas cosas, hermanos. Y cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, de alguna forma nos está llevando a un panorama amplio de las cosas que son importantes, las cosas de Dios. Porque nos gusta saber las cosas buenas, ¿verdad? Por supuesto. Pero cuando se trata de retos, cuando se trata de exhortaciones, ahí como que ya no nos gusta. Hermanos, ¿queremos que todo vaya bien en nuestra vida? Sí, por supuesto. ¿Te gustaría que las cosas mejoraran en tu familia, en tu persona, en tu trabajo, en la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sabemos que a todos, ahí está, hermanos, a los que aman a Dios, y te podemos preguntar, y me puedo preguntar yo también, ¿amas a Dios? ¿Amo a Dios? Hay veces que la respuesta es tan automática y decimos sí, como también el apóstol
Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le tuvo que decir 3 veces. Al final dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y Él sabe, hermano, qué tanto amor hay de ti hacia Él, igual de un servidor hacia Él. Porque a Él no lo podemos engañar, hermanos. Porque Él pesa tu corazón y el mío en una balanza y sabe de qué forma estamos nosotros comprometidos o no con Él. Sabe qué tanto le amamos. Por eso Efesios capítulo 4, el apóstol nos exhorta diciéndonos, rogándonos que vayamos hacia la unidad. Es un ruego a la unidad, hermanos, en todos los sentidos de nuestra vida. No lo busquen, pero la semana pasada antepasada tomamos la porción del Evangelio de Juan capítulo 15, ¿recuerda usted? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y desde ahí empieza la unidad, hermanos. Sin perder Efesios 4, veamos Juan 17. El contexto de este capítulo es la forma tan preciosa en la cual el Señor Jesucristo intercede a favor de sus discípulos, orando, clamando al Padre, pidiéndole que bendiga a estos hombres que, dice el Señor, tú me has dado. Y ninguno se perdió, solamente uno, para que la escritura se cumpliese. A los que me has dado, guárdalos, dice el Señor. Y es una oración tan preciosa, hermanos, que encontramos aquí de parte del Maestro, intercediendo por sus discípulos. Le dice, estos no son del mundo, ¿verdad? Mas están. Y les exhorta en la oración, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hermanos, si notamos todo este contexto, nos vamos a dar cuenta de que hay una riqueza tan preciosa en esta oración de parte del Señor. Y dice, por ejemplo, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Mire la expresión preciosa. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y ahora sí lea la otra parte del 11. ¿Qué dice? Para que sean uno, así como nosotros, hermanos, para que sean uno. Y el apóstol Pablo hace un ruego a la unidad, diciendo las mismas contextos, las mismas palabras, para que sean uno. Pero si no pendemos de la vida, que es Cristo, no podemos seguir ese esquema de unidad cuando no estamos unidos a la vid verdadera. Cuando el Señor dice, separados de mí, nada puedes hacer. Por demás, hermano, que haga lo que tú consideres, pero si no pendemos de la vid, no hay unidad más adelante. ¿Se entiende, hermanos? El hermano Daniel Balcázar ilustraba algo así, que a mí me gustó mucho. Dice así: buena relación con Dios, buena relación con la esposa, con los hijos y con los demás. En el trabajo, buena relación con Dios. El resultado, creo que él hacía esto, ¿no? Algo así. Buena relación con Dios, buena relación con los demás. Y es cierto, hermano. Mala relación con Dios, mala relación con los demás. No necesitamos ser expertos en la materia para entender esta situación, hermanos. Cuando el Señor dice, separados de mí nada puedes hacer.
Si yo entonces quiero entender el contexto al cual el apóstol Pablo expresa este ruego a la unidad, yo necesito en primera instancia permanecer en la vida que es Cristo el Señor. Estar con Él, depender de Él, para que ahora sí lo demás que pueda yo emprender, llámese esposa, hijos e iglesia, pueda funcionar de la manera que Dios quiere y no como yo quiero. Esas son las diferencias, hermanos. ¿Te has preguntado por qué hay tantos problemas en tu vida? Vamos a partir de ahí, ¿no? Las peores luchas, las peores guerras, las peores batallas de un cristiano, de un hijo de Dios, son las que se libran aquí y aquí, en el corazón. ¿Sí sabías esto, hermano? Es ahí donde están las tremendas luchas, esos conflictos, y lo demás también serían detonantes que al final desembocan en un mar de problemas constantes. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos problemas, todos tenemos problemas, hermanos. En los hogares hay conflictos, los esposos se pelean o no se pelean, hermanos. No les dan sus cachetadas o ajoloteras de repente cuando están dormidos. Sí. No discuten a veces con los hijos, hermanos, porque son tan bien portados que no hay necesidad de decirle recoge esas cosas que estás tirando. No hay necesidad. Todo huele a ¿qué? Armonía. No hay problema, todo está bien. Se llega el domingo, no hay necesidad de decirle levántate, ya es tarde, apúrate. No, ellos solitos se levantan y se arreglan y vámonos, ¿verdad? En fin, hermanos, sí hay problemas. Todos tenemos conflictos. Como cristianos, como hijos de Dios, todos enfrentamos situaciones difíciles, ¿sí o no? Pero también quiero aclararte algo, que cuando buscamos la unidad, dependemos del Señor, no es el pan diario, hermano. No es el pan diario. Porque hay lugares, hogares, iglesias en donde predomina la discordia, el conflicto constante. No hay un respiro. Y eso quiere decir que hay un problema en nosotros y no en los demás. Cuando no decidimos estar en la vid, cuando el Señor Jesucristo dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque para el Señor un día que Él nos da es nuevo todo. Es nuevo. Porque ya no puedo hacer nada para recuperar lo que pasó ayer, ¿o sí? Entonces todo es nuevo. Es un nuevo día, hermanos. Es un nuevo aire. Es nuevo todo. Es un nuevo pensamiento. Es una nueva visión, una nueva perspectiva. En Cristo todas son las cosas, son nuevas, hermanos. Pero dice, de modo que si Manolo está, pero si Manolo no está en Cristo, no estoy hablando de la salvación, hermanos, porque la salvación es seguramente. Sí, estoy hablando de permanecer en la vida, en la fuente de poder. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si adoptamos figuradamente esa postura, ¿sí? Esa postura en la que el Señor derramó hasta la última gota de sangre por amor a usted y por amor a mí, esa es la postura figuradamente que deberíamos de tener también todos los días nosotros, hermanos. Esa postura en donde el Señor Jesucristo también dice, el que quiera venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome, ¿qué cosa? Su cruz. ¿Cuánto tiempo? No solamente los domingos, no solamente los miércoles. Tome su cruz. Cada día. La cruz del Señor pesaba más de 60 kilos, hermanos. No quiere decir que usted va a tomar un madero y lo va a traer por todas las calles ahí. Está hablando figuradamente. Y estoy así en esta posición, hermanos, porque quiero decirte que no aguanta uno mucho. Y si tú te juntas a la pared, menos.
El Señor tenía que hacer esto para poder respirar, porque la muerte por crucifixión era por asfixia principalmente. Y tenían que hacer esto. Tú y yo no aguantaríamos nada en la pared, de veras, pero el Señor padeció por nosotros, lo hizo por amor. Y figuradamente te invita a ti y a mí que tomes su cruz cada día y que lo sigas. Y que como el apóstol Pablo llegues a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vives tú o vive Cristo, hermano? ¿Quién vive? De modo que si alguno está, ¿te das cuenta? Muchos hermanos nos bajamos de la cruz, como cuando al Señor le gritaban: bájate de la cruz y creeremos en ti, bájate de la cruz. Hay muchos que voluntariamente nos hacemos a un ladito, y en lugar de llevar la cruz, en lugar de permanecer crucificados, estamos viviendo de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Por eso Pablo exhorta, ruega un llamado a la unidad. ¿Qué dice Efesios 4? Encontramos todos los parámetros que necesitamos, hermanos, para seguir adelante. Tiene dos opciones: escuchar la palabra, escuchar el ruego y decir: sí, está bien, no pasa nada, y seguir padeciendo calamidades tras calamidades, sin ver objetivos claros en la vida, hermanos. O decirle, como en el camino de Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O decirle: habla, porque tu siervo escucha. O decirle, como el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, ¿qué dice, hermanos? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si leemos así de una manera rápida, sí, pues, es un ruego, etcétera. Pero, hermanos, el contexto tiene que ver mucho. Y el apóstol Pablo dice: hermanos, si ha de haber unidad en tu vida, en tu familia, en la iglesia, cumplamos los parámetros que el Señor nos está diciendo. Os ruego que andéis, o sea, que caminemos, que avancemos dignamente, hermanos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, por la sangre del Señor somos dignos. Hay veces que decimos: yo no me siento digno. Recuerda, por la sangre de Cristo somos dignos, y debemos andar en este mundo dignamente, con la frente en alto, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Crees esto, hermano? ¿Y por qué andar con una actitud derrotada cuando somos más que vencedores? Aunque tengamos problemas, aunque vengan las adversidades, el Señor dice que somos más, y lo dice Él, hermano. Aunque tengas problemas, tú tienes la victoria en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores, pero en Él. Y debemos de andar dignamente, como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y la parte que no queremos es la que el Señor dice claritamente: mira, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, sin hipocresía, sin tapujos, sin apariencias, y glorifícame como debe de ser. Dice aquí la porción, hermanos: con toda humildad. ¿Y qué más? Y mansedumbre. ¿Cómo era el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor así lo dijo, ¿verdad? Aprende de mí, dice el Señor. Así soy yo, dice el Señor. Y la humildad no tiene que ver con la cuestión económica, porque el contexto aquí es otro. Dice: con toda humildad y mansedumbre. Y luego nos amplía más el panorama diciéndonos: soportándonos con paciencia los unos
a los otros. Hermanos, a veces no nos soportamos ni nosotros mismos. Hay veces que decimos, ni yo mismo me aguanto, que me aguanten los demás. Y ahí la unidad, hermano, se resquebraja fácilmente porque hay un conflicto interior. Hermano, no quieras arreglar en otro lo que no puedes arreglar en tu vida. El buen juez por su propia casa empieza. Hay veces queremos ver unidad, queremos ver armonía en la familia, queremos ver armonía en la iglesia, pero ¿cómo está tu corazón? Distanciadísimo del Señor, en pleitos con el Señor, negándolo constantemente. Pero ¿cómo, hermano? Si yo voy a la iglesia y traigo una Biblia, ¿y eso quién te garantiza que estás amando al Señor? Qué bueno, hermano, que vengan, qué bueno que traigan la Biblia, qué bueno que... Todo eso es bueno, hermano, pero quiero decirte que esa no es una garantía de que ames al Señor, ¿o sí? Que te vean y andes ahí con tu Biblia, que vengas a la iglesia, está bien, hermano, pero esto va más allá. Va en nuestras acciones constantes, que la gente pueda ver a Cristo a través de ti. Y que tú no andes diciendo, estoy madurando, estoy cambiando. No, eso lo van a ver las personas con las que tú convives. Van a decir, hay algo en él. Se ve diferente, habla diferente, ya no es el mismo gruñón, ya no grita por cualquier cosa. Pide perdón cuando se equivoca. Reconoce sus deficiencias. Y la gente dice, algo está pasando en el corazón de él. Lo que está pasando es que hay unidad en el Señor. Y esa unidad empieza a desplegarse en la familia y en la iglesia, pero con las actitudes que demanda el Señor, con toda humildad y mansedumbre. ¿Te has preguntado si hay humildad en tu vida? La gente te juzga por lo que ve. Tanto tienes, tanto vales. Imagínense. Hay veces que la gente por la ropa que traes, ¿sí? A propósito, yo uso pura ropa de marca, ¿sí? Mi suegro trabajaba en Alcali y los pantalones decían Alcali, y pues eso no los pasaba. O yo trabajaba en Calvac, Ternium, y pues todos venían la marca, por eso, y esos son los tuyos, ¿verdad? Pero hay gente que según lo que tienes, es lo que va. Hermanos, el apóstol Pablo dice, con toda humildad, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor, y luego nos dice, hermanos, prestos, solícitos, prontitud, en guardar ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que a pesar de los conflictos que hay en tu vida, en tu familia y en la iglesia, que predomine la unidad. Haz lo posible para estar en paz con todos los hombres. Así dice la Escritura, ¿verdad? Estar en paz con todos los hombres. El que hurtaba, el que gritaba, podemos añadir, el que maldecía, ya no, hermanos. ¿Quieres contribuir a que en el hogar, en tu vida y en el hogar y en la iglesia prevalezca la armonía? Haz lo propio. Por eso dice el Señor, prestos en guardar la unidad. ¿Qué puedes tú hacer a favor de la paz, de la unidad? Primero depende del Señor. Punto de partida. Y deja que Él te guíe. ¿Acaso no la palabra del Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros? Cuando nos vamos a aventar un round con la esposa, ¿sí? ¿Quién gana, hermanos? La esposa, gracias. ¿Sí? ¿Quién gana? El enemigo gana. ¿Qué haces en ese momento cuando llega el conflicto? El que pega más fuerte gana. Me ofendió, la ofendo. ¿Por qué me voy a dejar? Si yo soy el hombre, ¿no? Y empezamos a estipular parámetros de acuerdo al mundo y no de acuerdo al Señor.
¿Qué hacemos en esa situación de conflicto, hermanos? ¿Por qué no acudir a aquellos pasajes que trascienden y nos dicen la blanda respuesta? Dígalo. Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir. Diríamos en el argot mexicano, no le eches más leña al fuego. Pero hay veces que queremos tener la razón. No, es que ¿por qué me voy a dejar si ella está equivocada? Él está equivocado. Hermanos, dice la palabra del Señor: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Pero antes de eso, ¿qué dice? ¿Lo recuerdan? Gracias, hermano. Enójate. ¿Se vale enojar, hermano? No, hermanos, es pecado. Si te enojas, es pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Ya están enojados. Somos seres emocionales, hermanos. Nuestras emociones están así, están así. Dios nos ha hecho de esta forma. Enojarse no es pecado. Dice el Señor: airaos, enójate, ¿pero qué? Pero no pequéis, es decir, no te desquites. Enójate, pues igual, te fue mal en la jornada de trabajo cuando del inicio le dijiste: Señor, que las cosas salgan como tú quieres. Y como no salieron bien las cosas, estás enojado. Y llegas a tu casa y te desquitas con el más débil. Siempre se aplica la ley del más fuerte con el más débil. ¿Y quién es el más débil? El hombre. Iba a decir los niños, pero no. Hermanos, airaos, pero no pequéis. Enójate. Y si te enojas, ¿qué puedes hacer, hermano? Salte a caminar. Ve al cerro de la silla y grita, no maldiciones. Lo que tú quieras. Y al rato vas a estar tranquilo para que puedas tomar decisiones correctas y no imprudentes, porque hay veces que eso es lo que hacemos. Predomina la imprudencia porque no tomamos en cuenta los estándares del Señor, pero sobre todo no predomina la paz. Sigue diciendo, hermanos, estoy casi terminando. El apóstol Pablo en el ruego a la oración nos habla que debemos de mantenernos así, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Puede ligar, hermano, la unidad que prevalece en el aspecto desde el Señor hacia abajo? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, en estas porciones encontramos riquezas tan preciosas que no bastarían 40 minutos para explicar varias de ellas. Pero nos está hablando en el contexto de la unidad, nos está hablando en el contexto del que tiene el poder absoluto, como cuando nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y un versículo que también es muy importante para considerar es el versículo 11. Y sigue hablando en el contexto de la unidad. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto, hermanos, ya nos habla del desarrollo ministerial de una iglesia, ¿sí? Nos habla que Dios tiene el control y Él es la cabeza. Y en la iglesia dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y qué bueno por la iglesia, hermanos. Pero déjame poner el dedo en la llaga. Tú eres un pastor, varón. Tú eres un pastor de una pequeña congregación, ¿cierto o falso? Nunca olvides esto, que tu principal ministerio es tu familia, y por ella habremos de dar cuentas. Y si ya más adelante a Dios le place ponerte en una congregación, qué bueno, gracias al Señor. No es fácil, no es sencillo, es muy demandante, pero es un privilegio. Hermanos, pero lamentablemente hay quienes ostentan de algún título ministerial para ir en contra de la voluntad del Señor. El Señor es el juez justo y se va a encargar de todas las cosas. Por eso, hermano,
conoce a las personas, conoce sus ministerios, conoce sus vidas, conoce su forma. Alguien dijo en la oración, ¿verdad? Pascual creo que fue que oraste, ¿verdad? Algo así como que seamos transparentes, que podamos ser como somos aquí y allá, hermanos. Que te conozcan bien. ¿Cómo te relacionas con las demás personas? Hermanos, dice la palabra del Señor en el capítulo 13, que es vamos a llamarlo así, la culminación del ruego. ¿Con qué propósito el apóstol Pablo hace un ruego a la unidad? Primero, que dependamos de la vid que es Cristo. Segundo, que podamos reflejar al Señor en nuestra manera de vivir. Tercero, que glorifiquemos su soberanía, porque Él es el que pone, hermanos. Y además quiero decirte que tú eres un pastor de tu familia y Dios te va a pedir cuentas a ti también, de cómo la instruiste, de cómo le llevaste la palabra, de cómo les pastoreaste en cierta forma. Así es de que no estás exento de la responsabilidad que el Señor va a pedirte a ti también. Cuidado con eso, varones. A ver, damos por sentado de que no, el asunto es el pastor. No, tú también tienes un compromiso de tu persona y de tu familia. Créele al Señor, créele. Y el objetivo es este, versículo 13. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, esto es maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el camino que habremos de recorrer como creyentes, desde tu camino a Damasco hasta que el Señor te lleve o venga por nosotros. Que te parezcas a tu Padre Celestial, que hables como tu Padre Celestial, que convivas como tu Padre Celestial, que tengas ese celo santo, podemos llamarlo, como tu Padre Celestial, cuando volcó la mesa de los cambistas y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Que seamos como Él, que perdonemos como Él, que amemos como Él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, hermanos, maduro. Alguien que ya maduró es aquel que deja atrás cosas que no edifican y que se perfila para seguir hacia adelante. Dice la palabra de Dios: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pero para qué, hermano? ¿Para qué todo eso? Ahí está la respuesta. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice ahí, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado, hermanos, dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuidado, porque hay personas que confían más en las personas que en Dios, y ahí está un problema. Dice: para que ya no seamos así, niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad, hermano? Dame la respuesta. Cristo es la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más es verdad? Su palabra es verdad. Cristo y su palabra son verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, hermanos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose otra vez en amor. Es un ruego a la unidad. Pregúntate: ¿cómo está la unidad entre el Señor y tú? ¿Te has soltado del Señor? ¿Te has olvidado de sus bendiciones? El salmista dice que le ayude a recordar sus bendiciones, ¿verdad? Ayúdenme, hermanos.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero habla antes, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Sí dice la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Y a veces nos olvidamos de quién estamos dependiendo. Nos olvidamos, hermanos, de que si tenemos vida y salud, sopa y frijolitos, ropita que ponernos, un lugar donde congregarnos, una familia que Dios nos ha prestado. Varones, la familia es prestada. La esposa es la ayuda idónea. Y los hijos también son prestados porque herencia de Jehová. No son tuyos, son del Señor. Y un día vamos a dar cuenta. Entonces, hermanos, si no hay unidad en tu vida, no va a haber unidad en tu familia, no va a haber unidad en la iglesia, y esto va a ser una maraña que no va a dejar avanzar en tu vida espiritual. Y se van a cumplir los objetivos del enemigo, neutralizar el avance de la iglesia. Tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia, no las cuatro paredes. Por eso, hermanos, atendamos este ruego de parte de Dios a la unidad. Terminamos. ¿Te has separado del Señor durante esta semana? ¿Te has olvidado de Él? Sí, hermano, posiblemente podamos decir no. Y qué bueno, hermano. Pero quiero decirte que si escarbamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que estamos tomando acciones que no glorifican al Señor. Y esas hay que corregirlas. Dios nos invita a atender este ruego, porque es para nuestro bien. Voy a invitar a que sigamos sus rostros y extiendo una invitación que es de parte del Señor. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema que tengas en este momento, no sé en qué circunstancias emocionales te encuentras, mucho menos sé lo que pesa tu corazón en cuestión de todas las cosas que están ahí. Yo no lo sé. Yo puedo ver tu rostro tal vez, pero hay alguien que sí lo ve, y Él sabe la forma adecuada en la que te puede sacar de ahí. Acuérdate, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca. Él es el único que tiene el poder para llegar a lo más profundo de tu corazón, porque para Él no hay nada imposible. Y Él puede sacar de raíz, escúchalo bien, Él puede sacar de raíz lo que hay en tu corazón y que no va a edificar tu vida y mucho menos va a glorificar a Dios. La pregunta es, ¿por qué no lo sueltas? Y le dices a Él que te está escuchando, que está viendo tu corazón, que te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él puede llevar tu carga, tú no puedes solo. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué no le das al Señor esas cargas que traes? ¿Quieres emprender el camino a la unidad? Empieza por soltar lo que no te sirve. En esta mañana, si Dios habla a tu corazón, querrás unirte en esta oración para pedirle juntos al Señor que nos ayude y que nos ayude a avanzar una milla más, dos más hacia adelante. Pero haz un compromiso con Él. Él no te falla. Habrá alguien que diga, hermano, ora por mí. Amén, 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 amén. Yo me uno, hermano, porque yo necesito pedir. Amén, Dios le bendiga. Yo necesito soltar esas cosas, amén, que no sirven, que no glorifican, que no exaltan, que donde no hay visión, donde hay zozobra. Eso no sirve, hermano. Dice el Señor, si Manolo está en Cristo, todo es nuevo, y aquí todas las cosas son nuevas. Él no nos juzga, hermano. Él es el Dios de las oportunidades, pero solo confía en Él y avanza en Él. Habrá alguien más que diga, sí, hermano, yo me uno a esta petición, a esta oración, que el Señor nos ayude. Amén, amén, gracias a Dios, amén, gracias a Dios. Recuerda, es entre Dios y tú. Oramos, Señor, gracias por tu palabra.
porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, solamente tú, por tu poder, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que cada petición que se levanta en este lugar, cada corazón que está platicando contigo, pidiéndote, ayúdame porque ya no puedo, ayúdame porque están pasando problemas, ayúdame, Señor, atiéndele, por favor, conforme a tu voluntad y a tu gran misericordia, porque todos nosotros te necesitamos. Separados de ti, nada podemos hacer. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendíceles, ayúdales, aquellos que por alguna razón no levantaron su mano, pero levantaron también su corazón. Ayúdales, Señor, que juntos podamos avanzar en unidad, siempre tomados de tu bendita mano de poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir la transmisión y vamos a dejar el tiempo para la dirección. Hermanos, gracias, hermanos.